Un lugar para Dios en casa, en este martes 12 de abril. Las lecturas que nos acompañan hoy están tomadas nuevamente del profeta Isaías, en el capítulo 49 de los versículos 1 al 6. Y es el segundo canto del siervo. El siervo es llamado por Dios ya desde el seno de su madre con una elección gratuita para que cumpla sus proyectos de salvación. Me llamó desde las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Dos comparaciones describen al siervo. Será como una espada porque tendrá una palabra eficaz. Mi boca una espada afilada. Y será como una flecha que el arquero guarda en su aljaba para lanzarla en el momento oportuno. La misión que Dios le encomienda es traerle a Jacob, reunir a Israel. Más aún, ser luz de las naciones, nos dice esta lectura. Luz de las naciones para que la salvación de Dios alcance hasta el confín de la tierra. En este segundo canto aparece ya el contrapunto de la oposición que en el primero de ayer no aparecía. El siervo no tendrá éxitos fáciles y más bien sufrirá momentos de desánimo. Nos dice, yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y nada he gastado mis fuerzas. Le salvará la confianza en Dios. Mi salario lo tenía Dios. Confianza que subraya muy bien el Salmo. A ti, Señor, me acojo, no quede nunca defraudado. Esa confianza la tenemos nosotros en los momentos de adversidad y más en estos días cuando nos acercamos a los días más santos del año. Y es el Evangelio de Juan, capítulo 13, de los versículos 21 al 33 y luego del 36 al 38. Una de las frases centrales es, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Es difícil llegar a comprender la profundidad de los sentimientos de Jesús en vísperas de su muerte. Es fácil que el corazón naufrague cuando se le añade amargura sobre amargura. Pero Jesús no pierde el ánimo, a pesar de que presiente lo que significa para el grupo su ausencia y la traición. Y entre contradicciones nos da la lección de que cuando una obra está marcada por la justicia del Padre, Este se encargará, junto con su espíritu, de no dejarla morir, pese a las amenazas. Es la fe en su Padre quien lleva a Jesús más allá de la derrota, y es la justicia de su causa quien mantiene viva su esperanza. Una causa no deja de ser justa porque sea traicionada. El gran peligro de una causa es que pierda en su interior el contenido de justicia y quede así igualada a una causa más de lucha por el poder. No. En la iglesia de Jesús hay que acostumbrarse a vivir con la posibilidad de la traición a Jesús y el Evangelio. Pero tenemos que ser muy conscientes que aquel que nos sostiene es el que permitirá que a pesar de la traición siempre la justicia esté por encima de todo y al final triunfe. Pues era un padre muy anciano con 2 hijos. Uno de estos hijos era muy bondadoso, en tanto que el otro solo había demostrado interés por el padre cuando necesitaba algo de él. Pues el hijo bondadoso había cuidado con enorme cariño de su padre cuando estaba enfermo, en tanto que el otro hijo se había despreocupado de él por completo. Pues cuando iba a morir, el papá hizo el testamento en un pliego de papel, señalando que el 80% de la herencia sería para el hermano bondadoso y solo el 20% para el otro hermano. Pero aquí que por los caprichos imprevisibles del destino, pues una jarra de aceite clarificada cayó sobre el pliego de papel tras la muerte del anciano y los nombres de los hijos no eran visibles. El hijo egoísta, gimoteando, fue al juez para decir que a él le había dejado el 80% de la herencia porque había sido siempre un hijo modelo. Pero el juez no sabía qué determinación tomar, así que decidió no tomar ninguna resolución hasta que viese el asunto más claro. Pues llegó el día del entierro. Como el anciano era muy querido, todas las gentes del pueblo asistieron al sepelio. El hermano bondadoso caminaba en silencio, sin aspavientos, sufriendo allí
íntimamente en su interior ese dolor que sufría. Pero su hermano el hipócrita daba gritos desgarradores, se golpeaba el pecho y se desplomaba contra el suelo de vez en cuando para que los asistentes creyeran que sufría mucho. Cuando el cadáver fue puesto en la pila funeraria, ambos hermanos comenzaron a llorar. Entonces sucedió un suceso portentoso. Las lágrimas del hermano bondadoso se fueron convirtiendo en pétalos y los del hermano egoísta en piedras. No había que decir ya, pues, para el juez. Desde aquel momento encontró elementos fiables con los cuales juzgar sobre la determinación de la herencia del padre. La traición, el engaño, la mentira, al final no vencerá. Hoy se nos enseña justamente eso, que aunque hubo un traidor allí entre los 12, que después Pedro le negó también, siempre tenemos que estar muy atentos porque podemos fácilmente señalar a los demás. Y me he preguntado cuántas veces he negado y he traicionado a Cristo con mis actitudes. Hoy es un nuevo día para reflexionar. Ahí en familia no perdamos la oportunidad de vivir estos días santos en familia, de reflexionar, de participar de los actos litúrgicos. Hay tentaciones muy grandes para que no vayamos al templo, para que no recemos. Hoy y cada uno de estos días únicos en el año, aprovechémonos para descubrir el amor y la misericordia de Dios a pesar de las traiciones en el mundo. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un bendecido martes santo para todos ustedes.